teníamos las siguientes tribus. O sea, mugábamos con la provincia romana de León. Nosotros formábamos parte de la provincia tarraconense, Iberia. Y entonces, ya en la muga o sea, en el límite de la tarraconense, había unas tribus vasconizadas o vascas de habla, que era el condado de lo que después se va a llamar, a la caída del Imperio Romano, el condado de Castilla-Bétula, que no era muy grande, después Castilla se hizo mucho más grande hasta convertirse, pues con ejército, hasta convertirse en reino. Es un reino moderno, un reino que nace del reino de Pamplona. Calahorra era la capital, de Calahorra. Nace otro reino, el de Aragón, que era otro condado navarro. Todavía Navarra tenía unos condados, Sobrarbe, Ribagorza, hoy son Aragón, porque claro, Aragón era más pequeño de lo que soy. Y entonces, en el extremo este, que es el que nos interesa, pues estaba la tribu de los autrigones, que era el condado de Castilla la Vieja, Castilla-Bétula. Y bajaba, bueno, era la que mugaba con el condado de Álava, bajando Ebro abajo, diríamos, ¿no? En la muga era Burgos el que limitaba con León, que por cierto, mi segundo apellido, que también llegó aquí, Salazar, está en el límite, fíjate, palabra euskérica, Salazar, en el límite con Palencia, en el valle de ¿cómo se llama este valle? Amaya. El valle de Amaya tiene un pueblo que se llama Salazar. Y Amaya también es otra palabra vasca. La peña Amaya, que diríamos es el mojón, porque es el confín. Amaitu, la terminación. Y luego hay otro, al final de esa tribu, de los autrigones, que aparece el siguiente nombre, Atapuerca hoy. Por ahí andaría el límite de ese condado. No llegaba a Burgos, capital. Y el siguiente, tirando hacia la capital de Tarragona, estaban los caristios. Ese era el condado de Álava, los caristios. El siguiente eran los bárdulos, bárduli, que los caristios y los bárdulos nos cerraban el paso. O sea, nuestro límite estaba donde se juntaban esas dos antiguas tribus vasconas. Y terminaba en otra palabra, Trifinium. En Trifinium terminaba Álava. Trifinium es Treviño. Treviño era el último rincón de Álava. Échale borona. Ahora no lo es. Y Álava descendía desde el Cantábrico. La desembocadura del Ibaizábal a la desembocadura del Ibaizábal, 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 a la desembocadura del
del Deva, en Motrico, pues de allí hacía un triángulo y bajaba a la cúspide Treviño, o sea, la sierra de Toloño. Pero no sabemos, el condado de Treviño de hoy no es el de aquella época, porque la conquista que hace Castilla, no sé, la reconquista, cuando yo estudiaba, era para expulsar a los invasores árabes. Yo, en Álava, no había ningún árabe, porque esto era otro mundo, no era zona mediterránea, clima mediterráneo, y aquí los árabes no ni intentaron. Bueno, alguna excursión hicieron, de poco pelo. ¿Y por qué nos conquistaron? Los castellanos. Y no solo nos conquistaron, nos quitaron el obispado, porque la conquista iba de mano del Vaticano. No firmaron, no hay firmas que lo demuestren, pero el que se ajusten con los castellanos para hacer la reconquista, que no la quería hacer el rey de Pamplona, porque los vecinos de Calahorra eran sus hermanos vascones, no eran árabes, pero habían abrazado el Islam. Y entonces, pues nos conquistaron también a nosotros, nos quitaron el obispado y nos empalmaron al obispado de Calahorra, que entonces no era obispado, porque eran musulmanes. El obispado de Calahorra lo inventó Castilla. Y los monasterios que nos dan datos de todo eso, pues muy sospechosos. Yo, de Treviño, estoy seguro que era mucho menos territorio que el que hoy tiene el condado de Treviño. Porque la carta fundacional de Treviño está hasta Corres, Treviño, hasta Corres, pero era el límite. Y ese Corres era el castillo de Corres, porque no existía en esa época de la carta esa castellana, no existía Corres. Corres lo funda Castilla, pero la villa mucho más tarde. Y el espacio que ocupa Corres estaba ocupado por dos aldeas, que eran también de Izzi. Entonces, desconfiamos, en principio, de los datos que nos vienen de los monasterios de San Millán y de Nájera, que por cierto hablaremos, porque Nájera estaba metida. Aquí había un topónimo en Murguía que se titulaba Nájera Perraeta, Nájera Perra. Perra en euskera es herradura. Y entonces era camino de herradura. Y aquí hay compuestos en este valle, salen, bueno, hay en Marquina, pues sale un montón, por Luquiano, por Echavarri, hay Perreta, en Echavarri. Bueno, total, que no nos podemos fiar de los datos que nos da esos monasterios. Y entonces el límite de Álava parece que venía por Zuya. Zuya era el límite y por consiguiente era lo más cercano que cayó en manos de Castilla, porque Ayala era Castilla.
formaba parte de los autrigones. Y aquí tenemos, yo recogiendo los datos de doña Micaela Portilla, ella no hace estas deducciones, pero dice que Mendoza, el castillo de Mendoza, era de Llodio. O sea, el duque del Infantado procedía en el trabajo de reconquista, pues procedía de allí. Ortiz de Zárate y Ortiz de Guiluz, esas dos familias zulianas, el origen eran de los ayaleses, de la zona de Ayala, que conquistaron este territorio, que era el primer, porque aquí entraron muy pronto, aquí en el 1200. Podía ser algún año antes aquí, porque estaba pues, la primera, el camino de Altuve subían en un santiamén, ¿no? Entonces, vamos a decir que esta Álava originaria, que venía desde la costa, esa tenía una capital que se llamaba Álava, y que eso desapareció con el Imperio de Roma. Desapareció la ciudad, pero no desapareció el nombre. Sí, se le seguía llamando Condado de Álava hasta bastante tarde. Y la ciudad era lo que ahora le conocen como Iruña Velella, que era una ciudad muy romanizada y era la capital de todo este condado. Pero en la época de los Reyes Católicos, bueno, era ya los Reyes Católicos ya llevaban muchos siglos que eran dueños ya hasta, con ellos, hasta Navarra. Navarra se la comieron los Reyes Católicos. Y entonces hacen estas provincias que ahora conocemos, que tenemos parte de la tribu bárdula, de la autrigona y también de la caristia. Vamos a quedarnos con el territorio que forma Zuya. Yo tengo una duda que no la he resuelto. Es que son dos gemelos. Zuya y Cigoitia. Son dos valles gemelos. Pero la duda que me alcanza es que Zuya está más alto que Cigoitia. Entonces, el nombre de Cigoitia, seguramente, porque desde muy antiguo se cita con ese nombre, Cigoitia, a este valle se le ha conocido con el nombre de Zuibarrutia. En las Juntas Generales de Álava aparecen las actas de las Juntas Generales, aparece Cigoitia y Zubigoitia. También aparece como Zuya sola. Entonces, en el documento este de San Millán de la Cogolla, aparece como Zuya. Las Zubías, las dos son Zubía. Pero le llaman también Zuibarrutia a la de Zuya. Yo digo, y además les llaman Zuya de Suso y Zuya de Yuso. Y nosotros somos la Zuya de abajo, de Yuso. Pero estamos por encima de Cigoitia. Zuya llega a la Cruz de Gorbea, los otros no llegan, se quedan más abajo. Si es que sería lo más alto, ¿no? Entonces, ¿dónde nos viene a nosotros
esa Zuya de abajo? Será Altuve, porque somos 3 espacios, ¿no? Que son los pueblos que están más altos, subimos por encima de Zaitegui. A Murguía subimos por encima de Zaitegui. Bueno, no nos importa mucho eso. Único que aquí, no el primero, pero el poblado más antiguo que ha estado habitado en Zuya, y nos quedamos con Zuya, el poblado era Oro, un castro celta, anterior a la cultura romana o al Imperio Romano, muy anterior. Entonces, pues podemos echar 5.000 años. Si a los otros le echamos 2.000, esto es mucho más antiguo. Entonces, ese poblado era muy grande, a decir de los arqueólogos, porque lo descubrió don José Miguel Barandiarán, el yacimiento ese que había un castro. Claro, vino con los seminaristas, solía venir cuando estaba de vicerrector del seminario, y entonces él se fijó, porque venían al santuario de la Virgen. La Virgen de Oro era una virgen muy, muy querida por los seminaristas. De hecho, tiene un himno que lo hizo una promoción, la promoción de don Víctor Garay-Gordóvil, el curso de don Víctor Garay-Gordóvil, hizo un himno, no era himno, era un canto de despedida de ese curso, que era don José Macías también, don José María Rodríguez, que estuvo en la coronación de párroco, era en ese curso. Y entonces, cuando acabaron la carrera, estaba el seminario, era de la diócesis de Vitoria, pero entonces no había más que Vitoria. Y venían los guipuzcoanos y venían los vizcaínos. Y claro, los de Arratia, la zona de Arratia, eran muy cercanos a Vitoria, porque era esta zona de Gorbea. Vitoria siempre ha tenido gente de esa zona. Y esos eran especialistas en venir al santuario de Oro. Ha sido tradicionalmente, por cierto, en el 1927, en el Anuario de Euskofolklore, hay un arratiano que escribe un artículo en la revista a propósito de la Virgen de Oro. Y dice que sí, le llaman de Oro ahora, pero el nombre era Santa María de Urrechu. Había oído campanas, pero no sabía dónde. Claro, una ermita que posiblemente igual era la parroquia original de Urrechu. Bueno, el caso es que aparece como, pues eso, que eran muy importantes los... Y claro, y escribió ese artículo en la revista esa, pues para que supieran, porque urrez es oro en euskera. Y entonces, claro, pensaban, pero no, el nombre de Oro no tiene nada que ver con el metal, es el cerro, porque es de una cultura anterior a la romana, y es por ejemplo, en castellano tenemos una palabra, orografía. Oro es palabra celta. Y grafía es grafein, una palabra griega también, descripción, describir. Y entonces la orografía es el relieve del suelo, claro, que son
los montículos, oro es montículo y grafein es de escribir. Entonces, esa cultura, el padre Larrea, que ya conocisteis, a Juanito, que estaba de misionero en la India, allí cerca del Himalaya, que es donde había surgido toda la cultura celta. La cultura celta es de la India y había invadido toda Europa y borró del panorama todos los idiomas. No se han conservado más que el euskera, solo que no sabemos la influencia que en el euskera tiene el celta. De todos modos, nuestro calendario festivo fue barrido, porque el nuestro era la vieja al monte, el Numen Mari, Mairu Elegorreta, las cuevas, y sin embargo la cultura celta nos cambió nuestro calendario. Teníamos un calendario astral, la luna. La luna es la que nos estaba dando la pauta del paso del tiempo, la luna. No existía la semana en euskera, porque en euskera aparece el lunes Asteleen. Astea es semana, ¿verdad? Asteleen. Astearte, el martes. Y Asteazken, el final de la semana, el miércoles. Eso, ¿cómo puede ser? Una semana de 3 días. Es que no era semana. Así es la creciente. Y en nuestro calendario festivo teníamos 3 días de fiesta al mes, que eran las danzas que hablan los escritores griegos, que se bailaba, que la luna, porque la luna en este país tiene un brillo, el plenilunio, un brillo especial. Decía Caro Baroja que él era madrileño, porque había nacido por allí, y volvía aquí a sus raíces y le extrañaba el brillo que tenía la luna ahí en Navarra. O sea, y luego tenemos el jueves. El jueves en latín es Jovis, Júpiter, que es un astro. Y nosotros no le llamamos Ortzi, Ortzieguna, el jueves. Urtzi, el dios del firmamento. O sea, la cultura celta, bueno, y luego aparecen castros por todo, Álava, Navarra, pero abundantes, ¿no? Aquí al lado, además del de oro, tenemos al lado de San Vítor en Cigoitia, ¿no? Y entonces, toda esa cultura, como se la tragó la cultura latina, y la cultura latina era celta también. Ellos habían recibido todo el bagaje agrícola y luego del hierro, de las herrerías, todo eso era cultura celta. Y aquí había hecho su poblado y era muy grande. Por consiguiente, igual no era más que el poblado de Celta, igual no había más. Bueno, luego estaba este que decimos Urisol, al lado de San Vítor, y otros que sabe Dios dónde estarán, porque están tapados. La cultura romana cayó por encima y desapareció todo eso, ¿no? Y entonces, hablando
de Zuya, la población de Zuya, supongamos que solo era el Castro de Oro, que es muy posible, empieza a desplazarse ya con la venida de la cultura. Ahora ha aparecido esa mano de Irulegui, que es cuando entran los romanos y se cargan a la población que estaba donde ha aparecido ese yacimiento. O sea, y está escrito, parece que en euskera, pero con letras ibéricas. Claro, el ibero se hablaba a la salida del Ebro. La lengua ibérica era de la costa mediterránea. Entonces, hasta aquí llegaba esa grafía, pero no esa lengua. Y probablemente todas las lápidas que aparecen en Zaragoza y por ahí, esas no están en ibérico. Esas estarán en euskera, pero como no sabemos leer esas letras, por eso esos han leído ahí algo, pero muy justico, que lo demás se les ha escapado. Existe una piedra, un diccionario, vamos a decir, en piedra, que aparece toda la equivalencia de las letras en griego, latín e ibérico, la grafía ibérica. Las letras, las equivalencias en griego y en latín, pero está perdida, se sabe que existió, está perdida, igual está metida en el tabique de una casa. Porque además, si la vieron los canteros, no entendían. Ahí va, qué cosas más raras, ¿no? Y entonces, toda esa cultura entra aquí y nos deja su impronta, nos latiniza. Y tenemos pues muchas palabras que son palabras latinas y que creemos que son vascas. Por ejemplo, mendi es una palabra vasca, mendi, pero es latina. Por eso aquí a los montes se le dan varios nombres diferentes en euskera. Bueno, entonces, las 8. Vamos a seguir, que nos faltan muchos pueblos. Yo me lío y entonces empieza, cuando ya decae la cultura celta, porque se impone la latina, es un paso adelante. Ellos eran también celtas, celtizados, pero había progresado todo aquello. Italia era un paraíso, ¿no?, de clima y demás, era mediterráneo, el Mare Nostrum, que le llamaban, ¿no? Pero tenemos muchas palabras que no nos damos cuenta. La palabra lúculo, urquillo, es palabra de lúculos, latina. Tenemos el bique del molino, el bique. Tenemos, bueno, hay muchas, infinitas, sobre todo por la religión cristiana, que la hemos tenido hablándonos en latín hasta el Concilio Vaticano II. Toda la liturgia era en latín. Entonces, no nos debe extrañar que en euskera aparezca mucha influencia del latín. ¿Qué pasa entonces con los de Oro cuando ya empiezan a dedicarse a la agricultura? Pues que bajan abajo, se bajan del monte y al primer sitio que eligen de los primeros pueblos que se forman son pueblos latinos.
Victorianus. Victorianus es el fundador era un Victorio, o sea, un nombre latino. Pero ¿cómo se le ocurrió a un latino venir a hacer un pueblo ahí? Pues sencillamente porque zulianos en aquellas primitivas épocas se apuntaban al ejército, a la legión romana. Y claro, aprendían el latín, hablaban latín y se ponían nombre de latín. Yo hay en el puerto de Piqueras, no me acuerdo en qué pueblo es, encima del pantano del puerto de Piqueras, apareció una lápida romana dedicada a un difunto. Y era un soldado romano del siglo I. Y la dedicatoria es, no me voy a acordar ahora del nombre, Nigrinus, y tenía otro nombre. Dos nombres, es lápidas del siglo I. Las anteriores tenían 3. Y este Nigrinus pone hijo de Agir-Zar. Aguirre el Viejo. Más claro no puede ser. Y en aquellas alturas, euskaldunes. Pero claro, los hijos que se van al ejército y les ponían lápidas a los guerreros, claro, cuando morían, porque morían muchos en batallas y luego se las ponían en su pueblo, a la familia, le llevaban la lápida al ejército. Y entonces, de estas tribus que os he citado, bueno, y la vascona, que era Navarra, han encontrado los arqueólogos al norte de Francia bastantes lápidas fúnebres que esas pues no se las trajeron a su familia, pero ponen Barduli, el nombre del difunto, al otro Caristi, al otro Autrigoni, Vasconi, o sea, les ponen, porque se apuntaban al ejército. Entonces, un militar, o sea, una familia, tiene aquí 4 hijos, que serían bastantes más, y hay algún hijo que se le alista en el ejército romano. Y claro, este Victorius tuvo la fortuna que salió ileso, era más hábil o era más fuerte, y volvió a su casa cuando se jubila, 45 años, ya, en aquella época un soldado con 45 años ya estaba allí para administrar el armamento. Y entonces ya jubilado trae, porque cobraban, a los legionarios le pagaba Roma, y bien pagado porque si no, a ver, no trabajan. Y entonces viene y se compra una quinta, hace ahí una quinta que lleva su nombre, Victorianus, de Victoriana, de Victorius. Entonces, sus descendientes pues viven allí, van rotulando, por eso bajaron de Oro, bajan a las fincas y si os fijáis, todos los compuestos enanus, luciano, urabiano, luego hay otro que no sé, estaba ahí en el mismo sitio de urabiano, es azcoriano. Claro, algunos se ve que dominaban seguramente el latín y esos ponen el nombre latino porque lo tenían a orgullo. Pues como los zulianos que se apellidaban Iturralde y han cambiado su nombre al castellano, Martínez de la Fuente.
y eran Martínez de Iturralde, o Pérez de Arriba, y eran Pérez de Goya. Esto comprobado, aparecen esos apellidos anteriormente. O sea, el llevar el nombre latino pues les llenaba de gloria. Y llegan a su pueblo, fundan el pueblo con el nombre en latino. Luciano, si os fijáis, todos los que componen, y luego Usunciano, está un poco más escondido. Usunciano, entre Domaiquia y Aperregui, ese desapareció, hoy ya no existe. Pero estaba el lugar donde ocupaba la parroquia, San Román, como me decían en Domaiquia, San Román, ese estaba un poco metido ya en el monte. Eso es lo que me extraña, porque los otros habían bajado a la vega del río Ibaya, a la hondonada, donde está la tierra buena, y donde además yo, en vitoriano, alguna vez que cuando he dicho las misas, me fijaba allí en el Choco, me fijaba que en el bosquecito este, vamos, más que es como una especie de jardín, estaba de flores, y yo me fijaba que en vitoriano estaban las flores abiertas y en Domaiquia estaban sin abrir. Los narcisos. Los narcisos estaban abiertos, pero bien hermosamente abiertos, y en cambio todos los que tenemos en la plaza de Domaiquia, pues que no habían abierto la flor. Porque aquel es otro clima. Tontos no eran aquellos, y entonces bajaban y poblaron aquella zona. Son los nombres más antiguos de población de esa zona. Hay Urabiano, el otro día me encontré una descripción de la jurisdicción que le correspondía a Urabiano, pero de 1700. Y estuve con Pablo, y Pablo siguió la mojonera perfectamente. Aquello lo hicieron y había ya desaparecido Urabiano, pero lo hicieron porque los últimos habitantes dejaron los diezmos de Urabiano a oro, al santuario de oro. Y entonces, claro, como el tiempo pasaba y la gente no se daba cuenta, estaban diezmando en las parroquias de su pueblo. Y ahí llamaron la atención los de oro y que esto hay que hacer porque corresponde al santuario. Pero los demás pueblos, ¿cuándo se fundan? Aperregui, Domaiquia, Sarria. Sarria es un poco, porque vamos a decir que es el heredero de Urrechu. El pueblo de Urrechu y el pueblo de Mañareta, esos dos pueblos los donan, no sé, yo ya digo que desconfío mucho de la documentación de La Rioja, dudo. No quiero decir que no, porque claro, coincide perfectamente que ahí estaba ese pueblo, ¿no? Mañareta, por ejemplo, los de Aperregui tenían todas las fincas que se cultivaban de Mañareta, las tenían cultivando a renta para los frailes de Nájera, los benedictinos de Nájera. Lo tenían en renta los de Aperregui. Pero los frailes no estaban contentos, porque pagaban poco. Siempre los frailes no tenían el pueblo por servir al pueblo, no,
para servirse del pueblo. Por eso se despobló, seguramente. Mañareta se despobló. Y entonces los de Aperregui, fuera ya de la jurisdicción de Mañareta, pues se dedican a cultivar las fincas y pagar una mísera renta a los frailes. Pero los frailes se quejaron y mandaron un aviso a los de Domaiquia. Y les dicen, ahí tenéis, ¿no os interesaría las fincas de Mañareta? ¡Jo! Encantados, a por ello. Y llegaron a un acuerdo con los frailes, con los frailes, y cosecharon aquel año, o sea, sembraron aquel año. Cuando llegó la cosecha, resulta que los de Aperregui cosecharon. Se armó el Cristo número 1. Guerra vecinal. Entonces, ¿qué hicieron los de Aperregui? Porque claro, hubo pleito. Hubo pleito y le dio la razón a Domaiquia, el pleito. Y entonces, los de Aperregui fueron al conde de Treviño, que era el duque de Nájera, que ese es el que conquistó a Treviño. Y le dicen, ¿qué nos están haciendo los frailes? Claro, los frailes estaban en la ciudad del duque. Y que os han hecho eso, ¿sí? Nos han quitado las fincas. Venga. Viene donde va al convento de los frailes inmediatamente a devolvérselos a los de Aperregui. Y los frailes bajaron las orejas y les entregaron. Y hoy siguen siendo de Aperregui. Lo que eran fincas, lo que era monte no. Lo que era monte lo compró uno de Zárate, cortó todos los árboles y después dejó el monte para pasto y se lo vendió a Domaiquia, Aperregui y Vitoriano. Y tienen partes iguales, Domaiquia y Aperregui, y una parte menos los de Vitoriano. O sea que ese pueblo desapareció, ese pleito que os cuento es de 1400. Todavía en 1400 había alguna casa y la iglesia de Mañareta. En el de Urrechu, pues algo parecido. No aguantaban a los frailes y se pusieron a repoblar Sarría, o sea, Sarría el bosque, el Chispial. Y por eso luego pues acaban teniendo a renta, pero ya no tenían que depender de los frailes. Le pagaban la renta que sería por las fincas y se acabó. Luego, Uraviano desaparece relativamente tarde. Ha estado formando parte en el Concejo de Valle, le representaba el que representaba a Guillerna. Guillerna es el que llevaba la voz cantante de ese pueblo. Usulciano no sé cuándo desapareció, pero lo tiene repartido entre Domaiquia y Aperregui. Aperregui se lleva buena parte, porque además Aperregui tiene en la cuenca del río, del Bayas. O sea que Aperregui no ha perdido el tiempo. Luego hay otros pueblos que han desaparecido, como por ejemplo Arechaga, aunque ahora hay alguna casa, pero prácticamente es Murguía, ya lleva muchos años que Arechaga es Murguía. Pero bueno, ese más o menos conocemos su territorio, porque tenemos mojoneras que hacían
entre Zárate y Arechaga. El límite de ambos pueblos. Lo mismo pasa con Marquina, Arechaga con Marquina. Pero hay otro pueblo que desapareció y del que no conserváis recuerdo. Es el pueblo de Mamauri. Mamauri tenía su parroquia donde estaba un chalet, en esa cercanía. Era San Vicente y estaba cerca del camino que desde Sarria marchaba para Vitoria. Entonces, ese pueblo, Mamauri, yo no sé el nombre, no sé interpretar ese nombre, no soy filólogo, pero hay otro que prácticamente ha desaparecido. Cuando se funda Monreal, y ese pueblo era, a ver, los de Murguía, era Galínduri, ¿os suena? Es en la dehesa, le llaman a un trozo de dehesa, y luego eran fincas, porque era el barrio. El barrio tenía el nombre de Galínduri, que es Villagalindo. Villagalindo se llamaba el barrio. De la otra no me atrevo a decir que sea eso, porque Basauri no es un fundador, sino que el que fundó esos pueblos no tenía nombre, mejor dicho, no puso su nombre. Y entonces digo, Basauri, la del bosque, el pueblo del bosque. O Ceanuri, el fundador se llamaba Ceán, era nombre de persona. Pero hay otros, como Obecuri, era el nombre del fundador Obeco. Urturi, Fortún, la F pierde, en castellano, pierde la F, se convierte en H, pero ha desaparecido y ahora es Urturi. Urturi. Pero es el fundador de ese pueblo. Pero hay otros que lleva la Rauri, en fin, que no tiene sino la descripción del suelo. ¿Qué quiere decir? Pues que no es fácil el poder dar con esas claves, ¿no? Y son descripciones de donde se ha fundado ese pueblo y que parece que son anteriores a los que llevan nombre de persona. Por eso aquí los compuestos de Uri, que no llevan, quitando el de Mamauri no me atrevo a decir que pueda ser mamá. Ama, pero no tiene sentido. No sé. Puede ser algún fenómeno del suelo, porque era mal sitio. Es antiguo, de todos modos, este pueblo de Arechaga es antiguo, pero no ha tenido fortuna, porque la tierra para la agricultura no tiene suerte, ¿no? Y hay otro pueblo, aparte de estos dos olvidados, hay otro pueblo que yo estaba antes preguntando, el topónimo, un topónimo de Vitoriano, que es Ulzarriza.
no ha llegado a nosotros, pero este yo lo tengo recogido en 1700, este topónimo. Y luego la descripción del topónimo, a ver si lo tengo por aquí, el topónimo de Unzárriza, en 1678, lindaba por la cabecera a la dehesa de Vitoriano, donde también está Iza. Por esa zona está Iza, si no me equivoco. Iza, hoy es Iza, pero era Izaga. Pues se habían acostumbrado en esos años que tenían alcalde, o sea que había justicia, que tenían escribanos que escribían los textos de los vecinos. Claro, entonces esa falta de tener que ir a Vitoria o esto, pues le suplican al rey que ese título se lo dé a otro pueblo. Y claro, pues efectivamente el rey dio título. Y el título era Monreal de Murguía. Y esto me escama. El rey no hubiera puesto ese orden de palabra, porque Murguía es Burgo, Murguía. Y hubiera sido la villa de Monreal, el que le hubiera dado el rey. Pero que le pongan Monreal Villa, eso es en euskera. El hiperbatón en euskera, pero no es. Por eso me escama un poquito. Y efectivamente, desde entonces, esto la han estado llamando al principio Monreal. Y el apellido Goya y Bea, yo estoy en que es Goya, el de Maracalda, y Bea, Murguía. Claro, es que estaba en la Zurrieta, José Mari. Tú, no sé, yo ves al Ebro. Ahí tenían, antiguamente había un esto grande que iban a meterse al agua. Ah. Y llamaban Monreal. Claro, es que ahí están, en la charca aquella, Sí, en el pantano. Sí, pero que había, dice que... ¿Quién vivía? Daba mucho andar patinar por encima del río. Claro, pero ¿quién vivía en un sitio que tiene que ser frío, húmedo? Por eso duró poco. Ermita también había por ahí. Era la parroquia, Nuestra Señora de Monreal, era la parroquia. Más preguntas. Venga, a ver los detrás. A ver, José Antonio ha dado varios nombres que no creo que has comentado nada de jugo y se nos van a enfadar. Jugo. Jugo es muy antiguo. O sea, la única iglesia que han estudiado de este valle en los arqueólogos es la de Jugo. Lo que pasa es que la de Domaikia, igual que la de Jugo, y la de Zárate también, tienen restos prerrománicos. O sea, del año 1000. Y la de Jugo, o sea, es una palabra latina. Y pues no sabría yo decir de cuándo es, pero tenía bastante población. Yugo. O sea, no sabría decir de qué época. No la eligieron a ella para capital, la eligen a Galínduri. Por eso luego es el pueblo el que interpreta, claro, los escribanos eran zullanos. Era una excepción en Álava. Los ponía el ayuntamiento por
privilegio real. Que por cierto hay un pleito contra el rey Felipe II. Porque Felipe II manda 2 escribanos al ayuntamiento de Zuya sin avisarle ni nada. Y entonces estos protestan, dicen, ¿cómo? Si ya tenemos 4 escribanos. El Valle ponía 4 escribanos, que eran escribanos del ayuntamiento, y que no hemos conservado mucho. Hay un documento que ha aparecido en los paules, pero que Olavarría lo cita en su obra confundiendo la fecha. Por eso Olavarría no da datos que aparecen en ese libro, porque es de 1583, pero en la pasta, tardíamente, pusieron 1565, y Olavarría pone que es de 1565, y yo digo, joder, eso no conozco yo, y fui al ayuntamiento, oye, tengo una duda, tienes, y lo tenían todavía en los armarios de abajo, la archivera, y digo, enséñame la pasta, a ver qué. Y efectivamente, en la pasta ponía 1565, pero era unos cuantos años posterior. Y me extraña, pero cita la fecha, la cita Olavarría. Pero hay otros libros de esos que aquí conserva el ayuntamiento, pero de 1700. Entonces, y pues no se ha conservado mucha, digo antigua, o nos la han hecho trizas, porque hay una de 1600 y pico que la tiene la sociedad, digo, la Biblioteca Sancho el Sabio. La Biblioteca Sancho el Sabio tiene un libro de actas municipales de Zuya, quiero recordar, 1665, me parece, 1600. Y se lee fatal. Además, yo estuve en Sancho el Sabio y me lo servían, y lo podéis consultar, de Sancho el Sabio en internet. La aportación que hace de lo que se puede leer de esa fecha. Yo cogí unos cuantos datos, pero la mayoría no se podía porque estaba destrozado. Y en cambio que era un siglo antes, casi, joder, está perfecto. Yo me lo copié entero. Porque era una joya. Vamos a dar un aplauso. Zuya es un tesoro.